Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ocuparnos durante media hora sobre el tema de los días viernes, que tratamos de teología. Tratamos con un texto de poder comprender lo que es teología y no cualquier teología, porque hay distintos enfoques. Nosotros nos atenemos a la teología sistemática y bíblica. Yo durante muchos años estuve dependiendo de otro sistema que era teología dogmática, pero pasado el tiempo el Señor me sacó de esa teología debido a que la dogmática, no hay dogmas. Los dogmas son todos los principios dogmáticos que tiene la Escritura con una exégesis coherente a través de la intervención del Espíritu Santo. Así que estamos acá en el capítulo 5 y habíamos visto con las tres letras A, B y C, habíamos visto la letra A, justificación de términos. Esto de atributos, acá el autor nos dice que los términos más apropiados son perfecciones de Dios o virtudes de Dios y no atributos. ¿Sabe por qué? Porque las virtudes y las perfecciones de Dios, Dios las manifiesta Él hacia nosotros. Pero los atributos es como que nosotros somos los que le damos a Él la atribución de. Entonces es mucho más perfecta la definición de perfección y virtudes de Dios, que es lo que hace su propia esencia o su propia naturaleza y nos la revela a nosotros. No es que nosotros encontramos los atributos para aplicárselos a Él, sino porque es imposible, sino que Él es el que de sí mismo, por gracia, por misericordia, porque nos ama, se muestra, y cuando Él se muestra es a través de algún atributo propio que por medio del Espíritu Santo podemos captar. Fíjese por allá por 2 de Corintios, 1 de Corintios 2, encontramos a partir del versículo 9 toda una explicación de lo que ha hecho con nosotros y que nos ha dado de su Espíritu para que podamos conocer y conocerle a Él, pero por nuestra cuenta jamás podremos hacerlo. Bien, la letra B, que no vimos todavía, tiene un título que dice métodos para determinar los atributos de Dios. Seguimos con la palabra atributos porque es lo que se usa en el lenguaje teológico. Se usa ese término, pero no es el más apropiado. Por eso vamos a continuar nomás diciendo atributos de Dios, pero que valga la aclaración. Los atributos de Dios es lo que Dios se atribuye a sí mismo. No, ¿cómo se va a atribuir Dios a sí mismo? Sería que Él nos muestra que Él encuentra en sí mismo los atributos. ¿Y cómo va a encontrar en Él para que nosotros le atribuyamos tal o cual cosa? Los atributos los inventamos nosotros por las cosas que vemos de Dios, pero eso no nos lleva al conocimiento de quién es Dios. Tenemos métodos para determinar los atributos de Dios. No nosotros, sino en la teología aparecen estos métodos. Primero, el sistema escolástico.
Los escolásticos. Vamos a poner allá por el siglo XII más o menos. Aparecen San Anselmo, San Gregorio Magno, que son los cráneos en ese momento de la religión cristiana, siempre tratando de pensar y deducir, pero y junto a Tomás de Aquino, que es el que escribió, es el autor de la Suma Teológica Católica, en la base para el estudio de la teología dogmática del catolicismo. Y esto no hicieron otra cosa que revivir la filosofía griega para llamarle teología. Ahora vamos a explicar un poquito, no es para detenerse demasiado, pero es para que ustedes tengan una idea. Directamente los escolásticos, que formaron una escuela, así como un movimiento teológico, según dicen ellos, quedó así, que resultó en lo que podemos encontrar en una librería y la podemos comprar, pero no lo hagan para que lo quieran. La Suma, o sea, un libraco así, libro gordo de petete, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En cualquier librería católica usted lo va a encontrar, pero no lo compre, le va a hacer mal. Yo zafé, ¿no? Estudié eso, pero el Espíritu Santo me llevó para otro lado en el transcurso de los años y nada que ver de la dogmática. Acá encontramos que este movimiento de la escolástica, así se llama en el catolicismo, la metodología que ellos tienen, o el sistema escolástico, estos afirmaron 3 maneras de encontrar los atributos de Dios y por lo tanto llegar a conocerlo. Ya con lo poco que hemos hablado de todo esto, pareciera que es una actitud bastante descentrada, bastante inverosímil. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros poner a Dios como el objeto de la observación y llegar a descubrirle, y ahora que le descubrimos todo, lo conocemos. Eso es lo que pasa con estas teologías, que no son teologías, son filosofías, o sea, producto del pensamiento. Miren, el número 1, sistema escolástico, tiene 3 letras minúsculas, A, B y C. Este modo de conocerle a Dios, ellos dicen, hay un camino que es la vía de la causalidad, vía causalitatis en latín, es decir, camino o senda de la causalidad, que va desde los efectos que vemos en el cosmos hasta la idea de la primera causa. Entonces, llegamos a que esto también está visto más extensamente, y te lo adelanto, no lo vamos a ver nosotros acá, pero en filosofía se estudia la analogía del ser. Pero eso no hacemos teología porque no está Dios en eso. Theos en griego es Dios. Por eso teología es el logos, conocimiento de Dios, ¿no? Filosofía, filos en griego es amante, ¿no? Y sofía es sabiduría. Entonces, los amantes de la sabiduría piensan y sacan sus conclusiones. Eso es la filosofía.
La teología, entonces, es algo que lo encontramos en un libro que es el libro de Dios y tiene el contenido de lo que Dios ha hablado, y con el mismo contenido Dios sigue hablando porque la palabra de Dios es eterna, no cambia. Tiene la virtud de ser siempre la misma, revelando cosas maravillosas. Así que vamos a esto. La teología es el conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios no lo podemos extractar de lo que podemos razonar en la naturaleza. Y te explico cómo sería esto del conocimiento. Para lograr, ahora decimos, ahora ya sé quién es Dios. Bien. Analogía del ser. Entonces, yo tengo acá que este libro es. Después digo, este anteojo es. Después también puedo agregar diciendo, esta mesa es. Yo soy. Entonces, el ser aparece en todos lados de mi pensamiento. A donde miro encuentro algo que es. Encuentro algo que es. Bien. Esto es papel, pero es. Y el libro es libro y también es. Y después llego a la conclusión de que todas las cosas son. El techo es, la luz es. Entonces, estos pensadores griegos, filósofos como Aristóteles, por ejemplo, ¿qué estableció Aristóteles? La analogía del ser. Cuando decimos, por ejemplo, esto es algo análogo a aquello, tiene una relación, tiene un parecido, por eso es análogo. Y la analogía del ser está en todos los seres, porque no puedo definir nada si no lo encierro en esta propiedad de ser. Todo es. Y además es algo, ¿no? Por ejemplo, si tenés un perrito, una mascota, tu mascota es tu perrito, tiene nombre, le das afecto, te lo devuelve, todo. Pero tu mascota es. Y tu vecino tiene una mascota y esa mascota al vecino le encanta, es su perrito, le atiende, etcétera, etcétera. Pero la mascota del vecino es. Entonces, acá hay una analogía en cuanto a que el perrito del vecino es, mi perrito es, tu perrito es, y todos los perritos son, o cada uno es. Entonces me encuentro con eso y pienso, y digo, ahora con la analogía del ser yo voy a subir, voy a ascender, pero eso es filosofía. Voy a ascender en las cualidades mayores del ser. Entonces, no es lo mismo que me vengas acá con un amigo tuyo, que yo lo encuentro parecido a un simio, porque tiene una cara, y que de pronto me presentes a otro amigo que, bueno, es más encuadrado en el ser humano. Y yo digo, ¿este será un simio? No. Es, pero no sé lo que es. En cambio, este amigo tuyo que me presentaste en segundo lugar,
es y es un ser humano. Por lo tanto, en la categoría de prioridades, el ser humano va a ser superior siempre, un ser superior a un simio. Estoy haciendo pensar un poco, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a empezar a subir. Hay seres que pertenecen a la analogía del ser en general, pero son seres que van siendo cada vez con mayor rango y categoría. Y vamos, y vamos, y vamos, hasta que de pronto descubrimos que Dios también es. Ah, sí. Pero ¿qué dijo Aristóteles? No es un ser suelto. Él es sumum esse, o sea, el más grande de los seres, del cual se desprenden todos los demás. Por eso es que todos están asimilados por ese ser y todas las cosas son. Pero yo no puedo conocerle porque diga, en esta escalera de valores y de importancia y de perfecciones que subimos hasta encontrarnos que acá hay un hombre, superhombre, este es un sabio, el otro, y vamos subiendo en las categorías de los atributos de una persona. No es lo mismo tener la sangre azul del rey, porque la tiene el rey y su dinastía, el rey, y se dice que tienen sangre azul. Habría que pinchar al rey con un alfiler a ver si es cierto. Y sigue, y el rey resulta ser que es un rey poderoso. Entonces el rey poderoso al lado de este reyesuelo va a estar más alto. En esta línea de prioridades ubicamos a Dios y decimos, Dios entonces, por mi lógico razonamiento, Dios es el ser superior a todos los seres. Así que hago una buena lógica, tengo un buen razonamiento, pero eso no es teología. Eso es filosofía que comienza y nace de la observación de la realidad y va subiendo hasta encontrarme con el sumum esse, Dios. ¿Y qué le podemos poner? Dios. ¿Y Dios quién es? Y Dios es ese ser del cual han salido todos los seres. Causa de todos los seres. ¿Por qué? Porque Él tiene encerrados a todos los seres en el ser superior, que es Él. No es tan complicado. Hay que pensar un poquito nomás. Esto es lo que decían los escolásticos. Entonces, la senda de la causalidad, el primer ser, sumum esse, produjo otro ser, después produjo otro ser, después creó. En la creación podemos ver también, o imaginar, la naturaleza, creó el cosmos, creó seres vivos, animales, y en el último día, en el sexto día, póngale, creó un ser a su imagen y semejanza. Creó al hombre. Pero yo, porque todo eso lo tenga como una coherencia, ¿puedo decir que conozco a Dios? No. Yo estoy siguiendo atrás de un pensamiento que cuando empiezo a razonar llego a la conclusión de que no hay vuelta. Al ser, sí, pero resulta que ese ser, vos no te diste cuenta, ese ser que le llaman Dios, ese lo hizo otro de más arriba. Cuando Pablo predica en el Areópago de Grecia
y no sabe cómo empezar a predicar. Encuentra un monumento al Dios desconocido. Dios desconocido. Ellos tenían todos los dioses, pero por las dudas tenían una especie de monumento y ahí una inscripción. Decía, al Dios desconocido, para que no se ofenda que no lo tenemos en cuenta entre todos los dioses del politeísmo. ¿Qué dijo Pablo? Acá está la onda mía. Viene Pablo y empieza a hablarles porque él ahora descubrió, tomó contacto con el Dios desconocido y le predicó del Señor Jesucristo, que es el Dios de todos los dioses, el mayor de todos. Vean, los griegos con toda su filosofía aristotélica y qué sé yo y cuánto, los platónicos y todos estos, no se habían dado cuenta pero tenían la duda, mirá si hay uno superior a todos estos, se va a enojar, tenían un miedo a los dioses terrible. Así que, ahí está, se descubrió que había cantidad de gente que ahora creía en un Dios que era el Dios de los dioses. Y es lo que nosotros establecemos en nuestra fe en Jesús. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y no hay otro por encima de Él. Eso es lo que creemos los cristianos hoy. Entonces, ¿ve? Llegamos a que en la analogía del ser podemos pensar que llegamos. No era este. Hay otro más arriba. ¿Será que este es el último de arriba? El que crió todo quiero conocer yo. No se le puede conocer. No se le puede conocer. Así que, mis queridos muchachos escolásticos, esta vía podrá llevarnos por un gran camino de la causalidad para establecer el principio que todos conocemos. No hay efecto sin causa y no hay causa sin efectos. Porque si algo pasa, tenemos que buscar la causa. Y si no hay causa, esto es falso. Bien, estamos pensando. Vía negaciones es la letra B. Vía de la negación. No sabían qué hacer para pensar. No sabían cómo hacer para encontrar y conocer a Dios, estos griegos. Ya lo vimos en otro lugar, que es el sistema de sacar todo lo negativo del hombre y con lo que queda formarse la idea de Dios. A ver, el hombre, perfecto, sabio, sí, pero tiene todo consigo. Tiene fallas, tiene dudas, tiene situaciones, tiene debilidades. Bueno, sacamos las debilidades. ¿Qué le ponemos? No tiene debilidades. Es fuerte, sabio, todo lo puede. Y cuando empezamos a reemplazar todas las debilidades del ser humano, vamos poniendo las perfecciones. Y cuando le agregamos al ser humano las perfecciones, nos encontramos que todo es perfecto. Y todas esas perfecciones son como si fueran los atributos ¿de quién? De Dios. De esa manera encontramos, podemos decir, por negar las cosas negativas del ser humano, lo llenamos de la perfección que el ser humano no tiene, y entonces vamos como descubriendo a Dios en la perfección. Al revés, o sea, camino de negación. Niego al hombre. Póngale, este hombre es un investigador, es un sabio. Trabaja en la NASA. Trabaja en la NASA. Bien. Allí los científicos están todos centrados en la investigación. Bien. ¿Y hasta dónde llega el potencial de este científico? Y es un hombre extraordinario. Años que está con esto. Bueno, pero saquémosle, por ejemplo,
todo eso de imperfección. Este hombre, tantos años, tendría que estar ya siendo el dios de la NASA. Y no, está investigando todavía. No sé, lleva 30 años investigando, pero no es Dios. Imaginemos, y por el camino de la negación, este hombre tan inteligente, supongamos que le sacamos todas sus debilidades y llega a un estado de perfección en donde ahora lo sabe todo. Llega a un grado de poder que lo puede todo. No se la cree Putin. Llegamos a un punto, le damos la perfección al ser humano en plenitud. Entonces, ¿qué resultado tenemos? Que este ser humano es Dios. ¿Por qué? Por sus perfecciones. Es un camino, no se olvide lo que estamos viendo. Estamos viendo métodos para determinar los atributos de Dios, métodos. Y este es un método vía negaciones. Negamos las cosas del hombre y al hombre le vamos dando las atribuciones de perfección. Entonces descubrimos a Dios. Es todo una metodología que no tiene sentido, es buscarle la vuelta para ver si lo conocemos un día. Camino de la eminencia, o sea, vía eminencia. Por la senda de la eminencia se toman las virtudes conocidas del hombre en su más alto grado. Hacemos al revés. Eminencia. Excelentísimo y eminentísimo señor presidente de la nación. Eminentísimo presidente de la nación. Ya se infló. Entonces vemos que por las cosas que pueden llegar a ser los hombres, Dios las tiene en infinito. Entonces, ¿qué pensamos de Dios? Que Él no es solamente eminente, no es solamente excelente, no es solamente con tal perfección, las tiene a todas, ese es Dios. Podemos conocerlo si llegamos a esta conclusión. Dios es el que tiene todas las perfecciones en su elevada eminencia. Ese es Dios. Por la senda de la eminencia se toman las virtudes conocidas del hombre en su más alto grado y por el principio de que lo que existe es por una primera causa, encontramos un ser eminentemente perfecto. Pero todo es una imaginación, es una metodología para decir Dios debe ser esto, Dios debe ser lo otro. Y eso es. Este método sería apto para una teología natural, pero no para una teología fundada en la revelación. O sea, esto es todo campo de la filosofía, pensamiento humano que no llega a nada. Así que quedamos el número 1 terminado. Número 2, teología experimental para la próxima vez. ¿Sí? Teología experimental. Creo que no es tan difícil, podés volver a escucharlo, yo hago lo posible para hacerlo lo más fácil el entender, pero es cuestión de pensar y rever. De todas maneras, esto no es teología bíblica, que es lo que nos interesa, pero es bueno saber cómo quisieron encontrar a Dios a través de la filosofía en la Edad Media y tomaron la filosofía griega para levantarla a teología, y es falso, no puede ser nunca. Que el Señor te bendiga en esta tarde, en esta noche.